Muy bien, muy buenas tardes a todos, alumnos de la Sociedad de Estudios Internacionales. Voy a proceder a grabar la temática del tema que me gustaría que ustedes visualizasen en esta conferencia y le facilitaré a la dirección, al doctor Jaureguizar, una serie de documentación para que puedan, bueno, pues completar este trabajo. Mi conferencia lleva por título Los combatientes terroristas retornados como amenaza para la seguridad. Nos encontramos ante uno de los grandes dilemas que afrontan no solamente las democracias liberales, sino también a nivel global. Ese fenómeno previo de los foreign fighters, aquellos combatientes terroristas extranjeros que acudieron a Siria e Irak para unirse a las filas del califato. El califato, con todas las comillas que queramos poner, nosotros ha quedado, bueno, no tiene el potencial que tuvo durante el periodo 2014-2017, ha quedado un tanto reducido, y ese fenómeno de los foreign fighters que acudieron allí, bueno, pues se hallan, vamos a utilizar una expresión un tanto coloquial, dispersos. Muchos de ellos pueden volver a sus países de origen, donde son considerados una auténtica amenaza para la seguridad. Pero vamos a ir por partes, vamos a analizar primero este fenómeno de doble cara, que son los foreign fighters, los combatientes terroristas extranjeros, y la otra cara, que son los retornados. Estos combatientes terroristas extranjeros, que no es un fenómeno nuevo, ya acudieron a Afganistán en los años 80, a Afganistán después de la intervención de Estados Unidos en 2001, en Irak en el año 2003, pero hay una diferencia clara con aquellos que acuden al territorio controlado por el Daesh en Siria e Irak, que es la cuantía. Desde Europa salieron unos 30.000, por ejemplo, y sobre todo, bueno, pues la diferencia en cuanto a procedencia geográfica. En esos conflictos previamente citados, Afganistán años 80, Balcanes incluso años 90, Irak 2003, Afganistán 2001, procedían esencialmente del norte de África. En el caso del Daesh, esa procedencia va a ser mucho mayor y va a haber un buen número de ciudadanos europeos que van a decidir, tras llevar a cabo un proceso de radicalización casi express, unirse a las filas del Daesh y van a viajar para integrarse allí. El primer elemento a tener en cuenta es la heterogeneidad de los perfiles de estos foreign fighters, de estos combatientes terroristas extranjeros. No podemos quedarnos en el reduccionismo que tiende a establecer una relación de causa-efecto entre pobreza y terrorismo, de tal manera que no eran precisamente los más marginales aquellos que acudieron para integrarse en el Daesh. Todos ellos sí habían sufrido un proceso de radicalización express, algo también que era un fenómeno notablemente distintivo. Con relación a las motivaciones de estos foreign fighters para acudir a ese territorio que controlaba el Daesh, bueno, pues son muchas, variadas y sobre todo complementarias. No podemos decir que obedezca a un único fenómeno. En primer lugar, una primera motivación, que la UMA se encontraba en peligro por los ataques occidentales, ataques de las tropas de Bashar al-Assad, aversión y rechazo a Occidente, ayudar a aquellos musulmanes que se encontraban en Siria y que entendían estaban siendo atacados por las tropas de Bashar al-Assad, sentimientos también anti-chiitas y anti-al-Assad, atractivo del califato. Hay que decir que este Daesh, a través de una maquinaria ingente de comunicación, como nunca se había conocido, vamos a ver por qué aparece esta maquinaria de comunicación, bueno, pues presentó una imagen idílica de ese califato. De hecho, recuerden que ellos tienden a presentarse ante la comunidad internacional como Estado Islámico. Es un error hablar del Daesh como un Estado, no en ningún caso es un Estado, pero ellos querían dotarse de esta escarapela. Atractivo del califato, ayudar a construir, ya digo, esa suerte de Estado es uno de los argumentos, una de las motivaciones que llevan a un buen número de ciudadanos a querer viajar allí. Y sobre todo, bueno, pues una versión apocalíptica en función de la cual se estaba produciendo una batalla final contra los chiitas y contra Occidente. Como ven, un buen número de factores que provocan que quieran unirse a ese califato. Como les he dicho, no es un fenómeno nuevo, había tenido sus precedentes en la guerra de Afganistán de los años 80, pero con un número muy menor, mucho más reducido, una procedencia geográfica muy concreta, que eran países del norte de África, Túnez, Argelia, Marruecos, Egipto, y sobre todo en esta guerra de Afganistán contra la Unión Soviética jugaban un papel mucho menor, lo cual no es baladí, o no debemos restar importancia al rol de estos combatientes que acuden a la guerra de Afganistán. ¿Por qué? Porque cuando vuelven a sus países de origen, por ejemplo a Argelia, van a jugar un papel muy importante como iconos o como símbolos de ciertas comunidades, convirtiéndose en agentes radicalizadores. Un buen ejemplo lo tenemos en la radicalización que se va a observar en el grupo islámico armado, el JIA, en Argelia, que durante los años 90 esta organización terrorista va a desafiar al Estado argelino en una guerra
notablemente sangrienta. Otros destinos en los cuales se van a establecer van a ser Balcanes, al hilo de esas guerras que tienen lugar tras la implosión de la Federación Yugoslava, pero aquí nos encontramos con unos combatientes, con unos foreign fighters mucho peor armados y sobre todo con un elemento clave, que en Balcanes no cuentan con un apoyo social para consumar el que era su gran objetivo, generar un gran califato en esta zona. Su proyecto, digo, iba a fracasar. La ciudadanía de Bosnia, que podría ser la más interesada, no muestra ningún tipo de interés por esta visión rigorista del Islam que muestran estos foreign fighters. Posteriormente se van a desplazar a otros escenarios como Chechenia y sobre todo Afganistán. Afganistán durante el periodo de gobierno talibán 1996-2001, que se convierte en el gran santuario para Al-Qaeda. Al-Qaeda es el anfitrión de esos talibanes y desde ahí, pues, por ejemplo, se va a elaborar, se va a hacer la preparación del atentado del 11 de septiembre. Al mismo tiempo, Al-Qaeda era ya una organización de reconocida actividad liberticida en tanto en cuanto había llevado a cabo los atentados simultáneos contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania, agosto de 1998. Bueno, pues estos foreign fighters van a encontrar en Al-Qaeda y en Afganistán un lugar de acogida, donde van a realizar un buen número de entrenamientos y de adoctrinamientos. Posteriormente, otros destinos iban a ser Irak tras la intervención norteamericana en el año 2003. El gran éxito, ya digo, va a llegar con motivo de la creación del el Daesh. Y es que el Daesh es una organización terrorista que va a generar un éxito, un atractivo como no había tenido ni siquiera Al Qaeda tras el 11 de septiembre, momento en el cual se produjeron notables adhesiones a esta organización terrorista. ¿Qué elementos hacen que el Daesh tenga este prestigio entre comillas, o este atractivo como organización terrorista? Bueno, pues en primer lugar, que cuenta con miembros muy bien armados. La desbacificación, un error de la administración norteamericana en Irak, va a hacer que el Estado Islámico en Irak, génesis del Daesh, se nutra de, por ejemplo, algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Cuenta sobre todo con un elemento clave, que es un territorio ingente, un territorio vasto, un territorio inmenso entre Siria e Irak, un territorio que además es rico en determinados recursos como el petróleo. A través del contrabando de petróleo vamos a obtener una característica más del Daesh, su poderío económico. Se va a convertir en una organización desde el punto de vista financiero mayúscula. Al mismo tiempo, otros elementos económicos que convierten a esta organización terrorista en mayúscula es el cobro de impuestos, evidentemente por la fuerza, la trata de seres humanos, el tráfico de antigüedades. Todo esto hace que ya tengamos una diferencia clara con relación a Al-Qaeda. Al-Qaeda había estado en Afganistán, pero el territorio no lo controlaba, era anfitrión de los talibanes. En el caso de Siria e Irak, el territorio que controla el Daesh es posesión única y exclusivamente, ya digo, de este mal llamado Estado Islámico. Producto de este potencial económico, también el Daesh, como les he comentado, va a manejar la comunicación como ninguna otra organización terrorista. Ya saben que para el terrorismo la comunicación es absolutamente fundamental. Asesinar a uno para atemorizar a cientos. Bueno, pues a través de esa producción audiovisual que van a distribuir a través de diferentes canales como Telegram, la elaboración de vídeos propios. Y aquí les recomiendo que vean, por ejemplo, un documental en YouTube que se titula Los estudios del terror. Ahí van a ver ustedes toda la maquinaria tecnológica que tiene el Daesh para producir esos vídeos donde, por ejemplo, graba secuencias, bueno, pues absolutamente abominables, como la quema del piloto jordano en una jaula. A través de esa producción audiovisual, el Daesh lleva a cabo una labor importante de adoctrinamiento y captación, y los mensajes que lanza son varios. Bueno, pues habla de un proyecto de vida, que si ustedes pueden ver algún vídeo, algún documental, van a ver cómo plantea una imagen de el Daesh como un paraíso absolutamente idílico. Se muestran los excesos de las tropas de Bashar al-Assad y al mismo tiempo lanzan un mensaje crítico a Occidente ante la inacción de Occidente. Los excesos posteriormente, y ya lo veremos, la coalición internacional contra el Daesh y contra Rusia. Todo eso hace que los excesos cometidos por la coalición internacional y Rusia contra el Daesh, quería decir. Como les decía, bueno, pues la reacción internacional a este fenómeno fue bastante tardía. Fue eficaz, pero fue bastante tardía. Se produjo ese éxodo, esa llegada a ese territorio controlado por el Daesh en Siria e Irak de un buen número de ciudadanos de diferentes partes del mundo, y la reacción internacional fue, ya digo, muy, muy tardía. Pero importante, primero, desde el punto de vista legislativo, con la resolución 2178 de Naciones Unidas de agosto de 2014, con la cual se limita de una manera muy notable el fenómeno de los foreign fighters. Se ponen trabas para que no puedan viajar, se les detiene antes, para que no puedan viajar a ese territorio de Siria e Irak. Al mismo tiempo, esa resolución 2178 también hace énfasis en la importancia de llevar a cabo
políticas de prevención de la radicalización. Piensen que muchos de estos combatientes terroristas extranjeros habían llevado a cabo un proceso de radicalización casi express. En libros como el de Alexandra Gil, en El vientre de la yihad, se explica perfectamente este fenómeno. Junto a este componente, que sería más de tipo legislativo, resolución 2178, nos encontramos la coalición internacional contra el Daesh, que va a liderar Estados Unidos. ¿A través de cómo? Bueno, pues sobre todo de bombardeos aéreos y el recurso a drones. No se van a enviar militares en terreno. Como les digo, el terrorismo es dinámico, el terrorismo tiene capacidad para adaptarse a ambientes que puedan resultar favorables o instrumentalizar escenarios que resultan favorables para todo el mundo, como por ejemplo el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero también tiene capacidad para adaptarse a entornos hostiles. Y un entorno hostil era esta reacción legislativa y esta reacción militar. Ante la imposibilidad, dicho con otras palabras, de que se pudieran desplazar nuevos miembros, nuevos combatientes a ese territorio del Daesh, el Daesh va a ordenar que se cometan atentados en sus propios países. Son los denominados atentados inspirados, individuos que llevan a cabo un proceso de radicalización express que no han tenido ningún contacto con miembros del Daesh, digamos, en Mosul o en Raqqa, y que cometen un atentado que reivindican el nombre del Daesh. Un buen ejemplo lo tuvimos en España, con los atentados de Barcelona y Cambrils de agosto de 2017. Con todo esto lo que se consiguió es incrementar una sensación de letalidad por parte del Daesh y, por tanto, incrementar también el temor por parte de las sociedades al Daesh. Hay que decir que, como consecuencia de esa resolución 2178 y de esa coalición militar, esa coalición internacional contra el Daesh, poco a poco se les fue expulsando de ese terreno que controlaban en Siria e Irak, con todas las cautelas que hay que tener cuando hablamos de derrota de un grupo terrorista. Repito, hay que ser en este sentido muy precavidos en tanto en cuanto al Daesh lo hemos podido expulsar casi totalmente de esa zona, pero el poder de su ideología, que es el elemento clave para que un grupo terrorista se mantenga, la gasolina que hace que un grupo terrorista se mantenga, sigue intacto y cuando no, ha incrementado en los últimos tiempos. Dicho con otras palabras, el mensaje y los objetivos y los medios que patrocinaba el Daesh siguen teniendo un público que los suscribe. No obstante, una vez que se ha producido, ya digo, esa derrota militar, a la que hay que poner muchas comillas, nos encontramos con el fenómeno de los retornados. Muchos de esos foreign fighters que han acudido a Siria e Irak quieren volver a sus países de origen. Hay que decir que, ante esta cuestión hay elementos aceptados por la comunidad internacional en la teoría, pero que luego en la práctica no se están poniendo en marcha. ¿Qué elementos hay aceptados por parte de la comunidad internacional? Bueno, pues que estos retornados suponen un peligro, una amenaza para la seguridad. ¿Por qué? Y esto está, por ejemplo, muy bien recogido en la estrategia española contra el terrorismo del año 2019. Es porque una vez que han regresado a sus países de origen pueden establecer células logísticas, pueden establecer células financieras, pueden reclutar, se pueden convertir en iconos, ya digo, en símbolos ante determinados grupos, modelos de referencia, con lo cual pueden ayudar a la radicalización. Al mismo tiempo, mientras han estado en Siria e Irak, han adquirido conocimientos militares, por lo tanto les capacita para llevar a cabo atentados de unas mayúsculas dimensiones. Dicho esto, bueno, pues parecería lógico que todos los países que tienen retornados, que se encuentran en esos campos de refugiados de Al-Hoj y Al-Roj, hicieran todo lo posible por repatriarlos y, como son estados de derecho, someterles a un juicio justo y si se demuestra que han participado en actividades terroristas, condenarlos. Este sería el protocolo, esto sería la teoría. Es lo que está costando llevar a la práctica, entre otras razones porque es muy complicado obtener pruebas de que estos foreign fighters, bueno, pues se han radicalizado, han llevado a cabo actividades terroristas mientras han estado en Siria e Irak. Por lo tanto, esa suerte de protocolo de detención, extradición o repatriación, juicio y si son declarados culpables de un delito terrorista, cárcel, cuesta llevarlo, ya digo, implementarlo. Al mismo tiempo, también hay que decir que las opiniones públicas de los países, sobre todo de la Unión Europea, son bastante gracias a que se repatrien a esos foreign fighters. Ya digo que esa es la teoría, pero está costando mucho llevarla a la práctica. ¿Por qué? Bueno, pues por los motivos que les he comentado. La complejidad de demostrar que se han cometido delitos de terrorismo en Siria e Irak, la extradición de unos costes políticos y unos costes económicos que no cuentan con el beneplácito de la opinión pública y luego un último paso que sería si hemos conseguido enviarlos a la cárcel porque hemos demostrado que han cometido
actos de terrorismo y que en la cárcel lleven un proceso, se sometan a un programa de desradicalización. Hay posibilidad de que alguno de ellos se someta a este programa, pero que pueda engañar a las autoridades, como sucedió en el caso de Austria, donde parecía que una persona se había radicalizado, se le dio el alta, salió de la cárcel y cometió un atentado. No obstante, como les digo, el terrorismo es un elemento dinámico y esta cuestión de los foreign fighters ha sido de muestra. Han aparecido, dicho con otras palabras, un buen número de interrogantes. ¿Qué hacemos con esos combatientes terroristas extranjeros que se encuentran, ya digo, hacinados en esos campos de refugiados en Al-Hol y en Al-Roj, en territorio del Kurdistán, custodiados por las autoridades kurdas por una deficiencia de medios bastante evidente? Bueno, pues ahí nos encontramos con unos colectivos en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo son sobre todo los niños y sobre todo las mujeres. En esos campos de refugiados, ya digo, ante la escasez de medios por parte de las autoridades kurdas y una notable inacción por parte de Occidente, el Daesh está jugando un papel muy importante a la hora de radicalizar y a la hora de, ya digo, seguir insistiendo en la importancia de la violencia. Hay determinados sectores del Daesh, hay infiltrados que están llevando a cabo tareas de radicalización, sobre todo en los menores, de tal manera que esos cachorros del califato, que ya de por sí mientras existió, mientras el Daesh tuvo ese territorio en Siria e Irak, sufrieron un proceso de radicalización desde bien pequeños en las escuelas, donde se les insistía en que la violencia era algo legítimo. En esos campos de refugiados, bueno, pues está la semilla perfecta, y pongan esto entre comillas, para que se continúen esos procesos de radicalización sobre los menores, de tal manera que los cachorros del califato de hoy pueden convertirse en los leones de mañana. Han aparecido, como les digo, nuevos interrogantes que afectan sobre todo a los menores, a esos niños que han viajado allí con sus padres o que han quedado huérfanos mientras existía ese califato y que hoy en día se encuentran en esos campos de refugiados de Al-Hol, y los hijos nacidos de muyahidines. La cuestión de los menores es una de las cuestiones que más está, ya digo, está presente en las medidas que adoptan o que aprueban organizaciones como Naciones Unidas, como la Unión Europea o como la OSCE, pero todavía no ha habido una respuesta coherente a este fenómeno. Finalmente, con relación a los retornados, no hay que incurrir en el reduccionismo de creer que todos ellos, una vez que han vuelto a sus países de origen, van a cometer atentados. Hay una tipología de retornados. Lo que sí que hay que tener presente es que tienen esa capacidad que no hay que despreciar para radicalizar o esas habilidades militares para cometer atentados de mayúsculas dimensiones. Con todo ello, ya les digo, no pensemos que todo retornado que va a volver a su país de origen va a atentar, pero es evidente que, bueno, pues no podemos perderlos de vista porque constituyen, como les comento, una notable amenaza para la seguridad. ¿Qué posible clasificación de retornados podemos hacer? Siguiendo un autor que se llama Setul, bueno, pues él establece 4 tipologías muy interesantes. Los traumatizados, bueno, eran aquellos que viajaron a territorio del Daesh, pero no estaban preparados psicológicamente para estar allí, de tal manera que cuando vieron, no pudieron soportar el grado de violencia que allí se aplicaba. Los arrepentidos quieren cumplir su pena en prisión y tras ello reinsertarse. Bueno, estos podrían ser unos iconos importantes para el fenómeno contrario, para la desradicalización, mostrar que efectivamente el Daesh cometió una serie de liberticidios y contarlos a la opinión pública. Serían un gran antídoto, ya digo, como medida de prevención para prevenir la radicalización. Los indecisos, que pueden variar, su comportamiento pueden variar en función del entorno en el cual se muevan y se relacionen, y los endurecidos, que deciden el principio de la yihad y que se sienten decepcionados por las mentiras del Daesh, pero que quieren seguir atentando. Hay que decir que al margen de estos elementos que hemos citado, bueno, pues el hecho de que a estos foreign fighters se les haya expulsado de Siria e Irak, muchos de ellos quieren volver a sus países de origen, otros se encuentran en esos campos de refugiados, pero hay algunos otros que han seguido la trayectoria de décadas pasadas, establecerse en aquellos enclaves regionales donde el Estado es una entelequia o nos encontramos con estados fallidos o cuasi fallidos. Caso, por ejemplo, de El Sahel. La porosidad de las fronteras ha permitido llegar allí e insertarse, englobarse en determinadas organizaciones terroristas, ayudando entre comillas, a incrementar la inestabilidad regional. Por tanto, ya digo que la cuestión de los retornados es una cuestión que preocupa a los gobiernos, a las autoridades, a las organizaciones supranacionales, pero que hasta la fecha no se ha dado una respuesta muy excesivamente eficaz sería la palabra. De hecho, Donald Trump, en la recta final de su mandato, indicaba que los europeos tenían esa obligación de repatriar a sus ciudadanos y, bueno, pues siguiendo ese protocolo,
buscar las pruebas, someterlos a un juicio justo en el cual se demuestre si han cometido actos terroristas y enviarlos a la cárcel. La mayor parte de los gobiernos, ya digo, es una cuestión sobre la cual tiene importancia para ellos, pero repito, lo que está predominando es la existencia, ya digo, de esas cifras notables de combatientes terroristas que se encuentran en esos campos de refugiados, con cuestiones como las he comentado, como las que les he comentado, que afectan esencialmente a los menores, bueno, pues que están sujetos a una radicalización y el problema, por tanto, estaría lejos de solucionarse. Con todo ello, ya les digo que doy por concluida esta grabación y voy a proceder a detenerla. Enviaré al profesor Jaureguizar una serie de documentos para completar estas explicaciones que les he dado, así como dos presentaciones que he preparado para que, bueno, pues tengan los ejes vertebradores sobre los cuales he preparado esta conferencia. También le facilitaré mi dirección de correo electrónico, se la digo aquí en este vídeo, es alfredocrespoalcázar 1974 @gmail.com. Ahí pueden escribirme ustedes para consultarme las dudas que consideren oportunas. Muchísimas gracias y para cualquier aclaración quedo a su disposición.